tardes y bienvenidos a este nuevo y último webinar sobre FP Dual. En este caso vamos a hablar del sector de la química. Llevamos 3 meses intensos de trabajo, de teletrabajo, intentando generar información alrededor de la FP Dual y manteniendo un hilo de conversación con nuestros públicos, con padres, madres principalmente, con jóvenes, con empresas, para mantener el pulso sobre la FP Dual durante estos 3 meses de estado de alerta. Han sido muy intensos, como les decía, y hemos conseguido al final reunir 12 webinars que van a quedar como recursos para el futuro de cara a poder informar y generar una información básica sobre la FP Dual en 12 sectores concretos, como pueden ser el de la sanidad, el agrario, la farmacia, que son los sectores últimos que hemos hecho en pequeño homenaje a sectores esenciales durante el tiempo del COVID y del confinamiento, pero también hemos hablado de logística, mantenimiento de instalaciones, automoción, sector TIC, construcción, comercio, administración y gestión. Bueno, una larga lista ya, no lo hubiésemos pensado nunca desde el principio del confinamiento que podíamos llegar a organizar 12 webinars sobre la temática y seguramente más allá del confinamiento y del estado de alerta, en septiembre recuperaremos esta ya buena tradición de información a través de las redes y de la web y online sobre la FP Dual. Hoy hablamos del sector químico, otro nuevo sector esencial durante el COVID y un sector muy potente en nuestro país. Pero antes de entrar en materia, quería pedir a Carmen González, que es asesora técnica de empresas de la Alianza para la FP Dual, compañera nuestra, y tiene estudios de FP2 con especialidad de Administración de Empresas y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de La Coruña. Tiene una amplia experiencia en consultoría de recursos humanos y es directora de proyectos certificada PMP desde el 2014. Bienvenida, Carmen. Antes de darte la palabra, deciros que soy Marc de Semir, soy el director de comunicación, siempre me olvido decirlo, de comunicación de la Fundación Bertelsmann y voy a ser el moderador de esta sesión y presentador de la sesión, con mucho placer. Y decirles que si tienen preguntas, tienen un espacio habilitado en el centro de control que tienen a su derecha para escribir las preguntas que formularemos a los ponentes al acabar las ponencias, más o menos sobre las 7 menos cuarto. Va a durar 1 hora, como siempre, somos bastante formales con el tema horario. Y ahora sí, Carmen, muchísimas gracias por tu participación y es todo tuyo. Gracias, Marc. Voy a dar 2 breves pinceladas, ¿vale? Porque creo que lo realmente interesante de estos webinars que se están haciendo desde la Fundación es lo que viene a continuación, la visión del centro, la visión de la empresa y la visión del aprendiz. Yo voy a dar 2 pinceladas breves, muy breves. Primero, ¿qué es la FP Dual? Y luego, ¿quiénes somos en la Alianza para la FP Dual? ¿Vale? Entonces, en primer lugar, la FP Dual es una nueva modalidad, le decimos nueva, aunque realmente está con nosotros desde el 2012, que es cuando salió el Real Decreto que lo regula a nivel nacional. Le decimos nueva, pero bueno, lo que decía, ya lleva con nosotros 8 cursos. Realmente el FP Dual es la formación que se imparte tanto por parte de la empresa como por parte del centro. Tanto el centro de educación como la empresa se hacen responsables ambos de impartir un ciclo de FP de toda la vida. ¿Qué significa que la empresa se hace responsable de la formación? Pues que asume ese rol formador y forma a los aprendices en la empresa mediante la práctica, ¿vale? Se hacen tareas y a la hora de hacer esas tareas se van adquiriendo los conocimientos. La formación se hace en alternancia, es decir, hay una parte que se hace en el centro de educación y otra parte en la empresa. Hay que hacer un reparto de contenido. Este reparto de contenido se hace en colaboración con el centro. De las 2.000 horas que dura un ciclo formativo de FP, bien sea en grado medio o en grado superior, de esas 2.000 horas de contenido formativo se hace un reparto y hay una asignación de contenidos para la empresa
y otra asignación de contenidos para el centro de educación. Siempre tiene que haber mucha coordinación entre el tutor del centro de educación y el tutor de empresa. Tienen que existir estas dos figuras y tienen que estar en constante comunicación para ver cómo va avanzando la formación del aprendiz. Si hay que hacer énfasis en repetir algún conocimiento o si el aprendiz va avanzando a un ritmo que se había planificado, pues esta coordinación de comunicación tiene que hacerse y tiene que darse siempre en todos los casos. Las transferencias de las competencias de educación están transferidas a cada comunidad. Por eso en cada comunidad hay un modelo o más de uno distinto de las demás comunidades. Las comunidades autónomas tienen competencias en materia de educación y ellas son las que definen cómo se realiza ese modelo de alternancia de formación entre empresa y centro de educación. Por eso cuando nosotros nos referimos a la FP dual, referenciamos siempre en primer lugar a las comunidades autónomas. Hay que tomar una referencia de la comunidad autónoma para ver cómo es ese modelo de formación. Hay que decir que un ciclo formativo de FP se puede hacer en grado medio o en grado superior y están agrupados en 26 familias profesionales. Dentro de estas 26 familias profesionales hay como unos 170 ciclos formativos distintos. Pues hay familias profesionales desde lo que comentaba Mar antes, de sanidad, hasta marítimo y pesquero, agrario, hay infinidad de ciclos formativos, con lo cual es muy fácil que alguno de ellos cuadre con nuestra vocación. ¿Qué más decir? Que el modelo de FP dual da una oportunidad muy buena a los aprendices, a los estudiantes, para ver de primera mano y en un momento muy al inicio de la formación, para ver si realmente aquello que tú pensabas que era tu vocación realmente lo es. Vas a confirmar que aquello para lo que te vas a estar preparando en el primer año o en el segundo año de tu ciclo formativo ya vas a tener contacto con el mundo laboral y ya vas a ver si realmente es lo que pensabas que era y si realmente es tu vocación de futuro. ¿Vale? Eso es una breve pincelada sobre la FP dual. Luego, en la Alianza para la FP dual, pues y somos una red de empresas, de centros, de instituciones educativas que nos agrupamos porque consideramos que la FP dual es una buena opción de empleabilidad para los jóvenes y además nuestro objetivo es conseguir que la FP dual que se haga en España se haga de calidad, ¿vale? Dentro de la alianza, ¿qué hacemos? Pues webinars del tipo del que estamos participando hoy, que intentamos pues, transferir ese conocimiento y esas buenas prácticas que se hacen dentro de la FP dual. Y además se hace pues asesoría tanto a empresas como a centros de educación, se hacen actividades de comunicación como es esta, se hacen publicaciones de buenas prácticas, de estudios que se hacen sobre experiencias, se hacen también píldoras formativas. Bueno, se hace un montón de labor de comunicación que es nuestra labor de los que estamos aquí en la Alianza para la FP dual. No me quiero extender mucho más. Pero sí que os diría que os metáis en la página de la Alianza, que es www.alianzaparalafpdual.es. Ahí encontraréis información orientada tanto para empresas como para estudiantes, como para centros de educación, con materiales específicos para cada uno de ellos. Ya está, no quiero extenderme más porque realmente el valor que nos van a aportar va a ser de los siguientes participantes. Nada, muchísimas gracias. Carmen, muchísimas gracias por esta introducción breve pero intensa y súper interesante. Y ahora sí que entramos ya en materia directa de la temática que nos toca hoy, sobre la química, el entorno químico, y qué mejor para empezar hablando de este sector con Rosa Marsal, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de Barcelona, con varias formaciones en el campo de recursos humanos. Ha trabajado inicialmente en el sector de la consultoría financiera y lleva ya 23 años en BASF, primero como responsable de selección, después responsable de formación y actualmente desde hace 10 años en el rol del Talent Manager, que incluye las áreas de selección, desarrollo, formación, liderazgo y cultura. O sea que me parece que no te aburres, Rosa. Seguro que no te aburres, estoy convencido. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias porque sois desde BASF, como multinacional alemana, sois un ejemplo
a seguir en muchas cosas y especialmente en el ámbito de la formación y sobre todo de la formación profesional dual. Pues nada, explícanos un poco qué hacéis desde BASF para la promoción de la FP Dual y qué os aporta también. Rosa, muchas gracias, un placer. Sí, bueno, muchas gracias a todos y a los asistentes. Es un placer estar esta tarde con vosotros y compartir conocimiento del sector químico, que seguramente para las personas que somos padres y educadores, a veces orientar a los jóvenes no es fácil porque nosotros tenemos cada uno nuestra realidad que hemos conocido, quizá la de los allegados o las personas próximas, pero nos es imposible conocer. Entonces, me imagino que muchas de las personas que están conectadas hoy están más lejanas al sector químico y les puede resultar interesante conocer algunos datos y acercarse al sector. En principio, la química es muy amplia, ¿vale? A veces, bajo el paraguas de la química, solemos hablar de muchísimas cosas y, aunque no nos damos cuenta, cada día estamos en contacto con el mundo de la química, ¿no? Desde que nos levantamos por la mañana y nos cepillamos los dientes con dentífrico y usamos agua que está clorada para que sea potable, hasta que nos vamos a dormir por la noche y le damos al interruptor que también está fabricado con productos que vienen del mundo químico. Es decir, todo nuestro día a día está revuelto en productos que, si bien no salen directamente de empresas como BASF, como la nuestra, sí que nosotros abastecemos a otros segmentos de la industria que hace llegar estos productos al resto de consumidores, que somos los que los conocemos y los usamos. Por eso a veces no es tan conocida los procesos y la contribución, sobre todo. Pero sí que es cierto que, si uno lo piensa, gran parte del progreso y el bienestar que hemos tenido en los últimos años, desde pues, Internet, como os decía, la salud, el bienestar, la comodidad, la movilidad, ha sido gracias a los avances de la industria química. Como dijo antes Marc, se ha reforzado ahora que ha sido un sector crítico en estos momentos, pues, porque muchos de los materiales o productos que fabricamos pues, se utilizan para fabricar desinfectantes, limpiadores, hidrogels, por ejemplo, materiales para los respiradores. Es decir, que durante esta época nosotros, en la mayoría del sector, ¿no? Que es muy diverso, no hemos parado de trabajar. Y, además, trabajar en la química significa trabajar para los retos de la humanidad de futuro, porque, si uno lo piensa, pues para 2050 calculamos que seremos unos 10.000 millones de ciudadanos o de habitantes en el planeta. Y hay unos grandes retos cuando estamos hablando de tanta población. Por un lado está todo el sector agroquímico y de alimentación, porque habrá que tener alimentos y tener cosechas rentables, y ahora ya están funcionando, por ejemplo, las Smart Farms, con drones que controlan las plagas, con sensores de humedad, y todo esto es posible gracias a la parte química, por ejemplo. Pero también será un reto muy importante en la parte de grandes ciudades, ¿no? Viviremos cada vez más en las grandes ciudades más pobladas, y todo el tema de materiales para la construcción y la eficiencia de los edificios también será un tema muy importante. Otro sector muy importante, o otra línea muy importante que preveemos, es toda la parte de movilidad, ¿no? Cada vez tener coches más eficientes, con materiales más ligeros, con carburantes menos contaminantes, va a ser un tema muy importante. Y también el tema energético, ¿no? Las fuentes de energía renovables también necesitan de la parte química para la fabricación y para su acumulación y su distribución. Es decir, que somos un sector un poco en clave para el progreso que hemos tenido y para el que puede haber en el futuro, ¿no? Y, en principio, las perspectivas mundiales nos dan un porcentaje de entre el 3 y el 4% de crecimiento, que es bastante por delante de muchos de los sectores industriales, ¿no? Es verdad que con esta crisis ha habido un poco un parón en general para muchas actividades, también para algunas de las nuestras, pero la perspectiva para 2030 podría ser de un 3 o un 4% de crecimiento mundial. Cierto es que mucho de este crecimiento se va a dar en China, ¿vale? Pero el sector en España también es muy fuerte, y, para el que no lo conozca, pues que tener una idea de magnitud, hay alrededor de unas 3.300 empresas en el sector químico en España, que ocupan alrededor de unas 200.000 personas
en trabajos directos y se calcula que unos 650.000 en indirectos, ¿no? Sabéis que cada puesto de trabajo a veces genera industrias afines, pues, pero directamente ocupados en la química estamos hablando de unas 200.000 personas. Somos un sector que casi el 90% de los contratos son indefinidos, es un sector bastante estable y es un sector que invierte bastante o mucho, yo diría, en formación de los propios empleados, tanto en horas como en inversión en dinero. Nosotros como BASF en España estamos ubicados más bien en Tarragona, en Barcelona y en la zona de Madrid, que de hecho junto con Huelva son las principales zonas de España donde hay actividad química. Y el sector químico en España no solo produce para sí mismo, sino que exporta casi el 60% de la fabricación que hacemos en España. Básicamente suele ir a Alemania, a Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, estos son los países con los que hay más intercambio. Básicamente son más europeos, también Estados Unidos tenemos un buen flujo y representa más o menos el 13% del Producto Interior Bruto Industrial. O sea que es un segmento, como os decía, que a veces es desconocido porque los productos no llegan, pero muy potente y muy fuerte en el desarrollo. Y si me meto un poco en quién trabaja en la química, ¿no? Y de qué trabajamos, los que trabajamos en la química, pues desde luego hay perfiles de todo tipo, porque como empresa pues tenemos desde la cadena de suministro, fabricación, ventas, comercial, marketing, pero las profesiones más típicas podría decir que son los ingenieros de proyectos, ingenieros en producción, analistas de laboratorio, técnicos de laboratorio, técnicos en compras, de materia prima, es decir, la mayoría son de la familia química, aunque quiero que quede muy claro que no solo trabajan químicos en la química, ¿no? Porque hay que hacer funcionar las actividades, los ordenadores, tenemos informáticos, tenemos gente como yo que trabaja en recursos humanos, en finanzas y de alguna manera es una empresa al completo y por tanto se dan todas las profesiones. Lo que sí es cierto es que hay un porcentaje de ellas muy altas que tienen que ver con los estudios de química, tanto universitarios como de formación profesional, ¿no? Y aquí me gustaría preguntar un poco a los que están conectados hoy, ¿no? Imaginando una empresa como BASF, ¿vale? Que no lo he dicho, pero en el mundo somos 115.000 empleados y en España 2.100 empleados. ¿Qué pensáis? ¿Cuántas personas o qué porcentaje de los puestos que tenemos en BASF ahora mismo, si yo tuviera que reclutar y volver a seleccionar a todas las personas que trabajan en BASF, cuánto requerirían de un nivel de estudios de formación profesional? ¿Vale? La opción A sería un 16%, la B, el que piense un 25%, el que piense que el 50%, que la mitad de los puestos necesitan formación profesional, que pinche en la C. Y si alguien piensa que hasta el 2/3, ¿no? un 66% necesitamos formación profesional dual, pues que marque la última opción. Os dejo unos segundos para ver qué piensan los que están hoy conectados. ¿Qué pensáis? ¿Sí? Bueno, sí, casi hay la mitad que han acertado, ¿vale? Y la mitad es la que se refiere al 66%, es decir, aunque parece elevado, y lo es, más de la mitad, es decir, 2 de cada 3 puestos de las personas que trabajan en la industria química requieren de una formación profesional. Y curiosamente, yo que estuve muchos años en selección de personal y sigo en recursos humanos, curiosamente, de los 15.000 currículums que suelen llegar en un año al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Solicitando trabajo o aplicando a las vacantes que tenemos publicadas, casi el 75% corresponden a universitarios y solo el 25% a veces son de formación profesional, con lo cual esto nos da una primera idea de que por un lado la industria química ocupa muchísimas personas de formación profesional y por otro que realmente a la hora de aplicar a un puesto de trabajo nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades de personas que se interesan porque las necesitamos y no son tantos como los que quisiéramos a veces, ¿no?
Muy bien, y hablando un poco más de la FP, concretamente, como os decía antes, tenemos diferentes especialidades en BASF, en la química, porque no todo el mundo trabaja de químico. Las más típicas suelen ser las de química industrial, que la profesión estaría asociada al puesto de trabajo de operador de planta. La de análisis de laboratorio, que sería el puesto típico analista de laboratorio, y de estas posiciones es de las que más ocupamos. Pero también existen formaciones profesionales que tienen salida en la química, como puede ser la mecatrónica o la construcción o la administración y el comercio, porque hay áreas también administrativas, ¿vale? Hablando un poco de estos dos perfiles más clásicos de la familia industrial, de la familia de química, de FP, bueno, un operador de planta, para el que no lo conozca, pues es una persona que se ocupa de controlar el proceso, debe conocer muy bien las instalaciones, conocer el proceso, las alarmas y cómo funcionan los equipos, las materias primas. Muy importante conocer todos los temas de seguridad de operación, y es la persona encargada de que las operaciones se cumplan según el plan previsto y actuar ajustando el proceso si es necesario, ¿no? Algunas veces también toman muestras los operarios y algunas veces también realizan apoyo en algunas tareas de mantenimiento que se realizan en su área. Por otro lado, el otro perfil más típico es el de analista de laboratorio, de análisis de laboratorio. Normalmente son a los laboratorios que solemos tener en nuestra fábrica y en la mayoría de químicas. No son tanto laboratorios de investigación y desarrollo, que muchas veces estos están concentrados en grandes centros complejos de investigación. Suelen ser laboratorios que hacen un control de calidad de materia prima, de producto acabado, de producto intermedio, o laboratorios que trabajan para la asistencia técnica a clientes, ¿no? Normalmente un analista de laboratorio, pues lo que realiza son los análisis, de la toma de muestras, los análisis, documenta los resultados y también tiene que aprender y conocer muy bien las técnicas de laboratorio y calibrar los instrumentos que hay. Por supuesto, también seguir todos los protocolos de seguridad, ¿vale? Tanto en el tema de operaciones de planta como en seguridad, como en realidad para todos los puestos, pero sobre todo los que están relacionados con la producción. Es muy importante el tema de seguridad y la conciencia de seguridad y de complejidad de lo que uno está manejando en el sector químico. Y otro tema que también es bastante característico de nuestro sector es el tema del trabajo a turno, ¿vale? No es que sean todas las compañías las que trabajan a turno, pero sí que poner en marcha y parar una planta química a veces no es eficiente económicamente, entonces se trabaja muchas veces las 24 horas del día y se hacen paradas para mantenimiento. Entonces es bastante típico en nuestro sector que tanto las personas que trabajan de laboratorio como de planta trabajen a turnos rotativos, ¿vale? Y yo diría que como perfiles los dos grandes retos que solemos tener a la hora de reclutar y seleccionar a personas tienen que ver con el tema del inglés, en el caso de que uno trabaje para una multinacional, ¿no? Que aunque no se necesite un inglés de Harvard, sí que es verdad que hay muchas instrucciones de funcionamiento, de procedimiento, que bueno, al menos un nivel mediano de inglés es necesario. Y luego el tema de la mujer, ¿no? Que estamos trabajando en el sector químico porque ha sido tradicionalmente un sector muy masculinizado y estamos intentando fomentar que también las mujeres elijan profesiones científicas y también profesiones de operación de planta, ¿no? Lo estamos consiguiendo, es una carrera de fondo, poco a poco, pero aquí también animo a cualquiera que esté escuchando y que por algún motivo haya pensado que una fábrica de química no es para ella, en absoluto. De hecho, luego creo que Isabel os va a explicar su experiencia. Sí que ciertamente es más típico para los perfiles de laboratorio el tener más chicas en formación profesional, pero en el tema de operación de planta todavía el porcentaje está alrededor del 20% y en algunos casos, en algunas clases, incluso por debajo, ¿no? Entonces yo animo muchísimo a esta parte. Bueno, también comentaros que cuando uno termina la formación profesional dual y empieza a trabajar en una empresa química como la nuestra, y entiendo que la mayoría del sector hacen lo mismo, no tiene por qué estancarse o quedarse en el puesto para 25 años.
sino que lógicamente puedes cambiar de empresa, pero si estás a gusto con la compañía para la que trabajas, con los objetivos y los valores, también existe la posibilidad de seguir progresando, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Y mucho menos cuando estás en un sector como la química, donde la innovación y la renovación es constante. Pero también que sepáis, ¿no? Que, por ejemplo, desde una posición de FP de operación de planta, uno puede tener lo que llamamos una carrera transversal y puede, por ejemplo, cambiar a laboratorio, o hemos tenido casos de personas que se cambian a mantenimiento o que también aplican y pasan un proceso de selección y pasan a tareas de administración de la planta o administración en compras o logística. Y luego está más lo que es una carrera vertical, es decir, personas que se siguen formando y que después de trabajar como operador de planta, en algunas empresas el operador de planta también, como es la nuestra, ¿no? También se ocupa del tema del panel, pero en algunas compañías químicas conozco que hay la figura del operador de planta y el panelista, que trabaja en sala de control. En nuestro caso son polivalentes y tienen trabajo en campo y trabajo en sala de control, pero después, por ejemplo, uno podría seguir progresando y, por ejemplo, tener dotes de liderazgo y ser el supervisor de turno de su zona de trabajo y seguir progresando y llegar a lo que llamamos el contramaestre de la planta, que conoce muy bien la instalación y la organización del trabajo. O yo no sé si lo conocéis, pero los estudios de formación dual de química convalidan casi el 30% de lo que es la formación universitaria de grado de ingeniería. Con lo cual, si uno realmente se quedó con sabor a poco, pues tiene todavía la posibilidad dentro de la vida profesional, que es muy larga. Como decía Mar, yo llevo 23 años ya en BASF, o sea que hay muchos años por delante para seguir. Pues si uno se anima en algún momento, puede incluso continuar, ¿no? Bueno, yo comentaros que en BASF tenemos grandísimas experiencias con el tema de la FP Dual, ¿vale? En las tres modalidades, pero sobre todo en la Dual. Tenemos personas que hacen el trabajo final la asignatura de trabajo en centros de la empresa, pero estos son los que menos nos hemos ido decantando hacia la FP Dual, que son alumnos que están con nosotros tanto en laboratorio como en planta. Durante el segundo año, normalmente entre 4 y 5 días a la semana vienen a la empresa. Esto es fantástico porque para ellos, como decía antes Carmen, pueden ver aplicado todo lo que estudian en el aula y tienen la figura del tutor de empresa, que es una persona con experiencia que les facilita la integración, la planificación de actividades y, muy importante, les hace la valoración y les da feedback, ¿no? Nosotros siempre les decimos a los tutores que es muy importante también la parte del reconocimiento, porque esto infunde confianza en la profesión, ¿no? Entonces, el hecho de tener un tutor con experiencia y poder practicar con fuego real, ¿no? Que digo yo, con plantas reales que no se pueden simular en el aula, es muy beneficioso. Y después, además, el alumno, por lo general, suele percibir una beca económica por las horas que está en la empresa cuando se trata de un dual, ¿no? Y, por supuesto, la ventaja más grande es el tema de la incorporación, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de entre el 70, si es un FP local, o el 92% de las personas que están con nosotros con una FP dual acaban trabajando en BASF, con lo cual es una puerta fenomenal para el mercado de trabajo. O sea, es titulación, remuneración y perspectivas de trabajo. Y para la empresa, por supuesto, también es una fórmula fantástica de ayudar a formar a las personas para que estén listas para el primer día. Es decir, en el momento que se titulan, como ya conocen las instalaciones, ya pueden empezar a trabajar y ser productivas desde el primer día. Un tiempo para hacer un test de la persona, ¿no? De realmente comprobar que encaja con la cultura de empresa. Y para la sociedad, creo que el hecho de que las empresas contribuyamos también a la formación, creo que es un modelo perfecto. Yo, no porque sea una compañía alemana la nuestra, pero creo que estamos más que convencidos de que la FP Dual tiene que tener el lugar donde se merece dentro del mundo académico. Y para que podamos escuchar un poquito también al resto de panelistas que hay hoy, yo me ofrezco luego en la parte de preguntas y respuestas contestar lo que me haya podido dejar y que sea de interés. Perfecto, Rosa, súper interesante, muchísimas gracias y unas perspectivas muy interesantes desde la globalidad del sector a la especificidad de las plazas
que ofrecéis de FP Dual y los perfiles. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo dejamos para después, al turno de preguntas. Hemos visto la perspectiva del entorno empresarial, en este caso de BASF, y ahora vamos a entrar en el entorno educativo, que es una parte consustancial de la FP Dual. Antes de presentarles al siguiente ponente, recordarles que estamos haciendo un hilo de conversación en Twitter, en la cuenta de Alianza, @AlianzaFPDual, para seguir el webinar, y si quieren tuitear a través de la etiqueta webinar FP Dual. Muchas gracias. Y ahora sí, tenemos a Antonio Moreno, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba. Ha tenido contacto con la investigación científica a través de una beca en el Instituto de Catálisis y Petróleo Química del CSIC. Ha trabajado como químico residente en el Hospital de la Paz y desde el 2000 es profesor en la Comunidad de Madrid, impartiendo módulos de ciclos de FP en la familia química, y actualmente es jefe del Departamento de Química del IES Virgen de la Paloma. Antonio, bienvenido y muchas gracias. Hola, Marc. Buenas tardes, muchas gracias. Pues te dejo la audiencia. Muy bien, gracias. Pues efectivamente voy a intentar trasladaros la visión desde el centro educativo. Como ha dicho Marc, doy clase en el Instituto Virgen de la Paloma en Madrid. Actualmente este centro cuenta con una de las mayores ofertas educativas de la Comunidad de Madrid, incluyendo formación profesional básica y ciclos formativos de grado medio y grado superior, entre los cuales se ofertan algunos en modalidad dual. En total se imparten ciclos formativos de 12 familias profesionales distintas y concretamente en el caso de la familia profesional de química tenemos el ciclo formativo de grado medio de técnico de operaciones de laboratorio que se da en modalidad presencial, el ciclo formativo de química ambiental de grado superior, el ciclo formativo de laboratorio de análisis y control de calidad, que es el que nos ocupa hoy. Tenemos un grupo en modalidad presencial, en turno de tarde, y dos grupos en turno de mañana y de tarde en la modalidad dual. Para comenzar un poco ubicando el entorno profesional en el que se mueve el técnico de laboratorio de análisis y control de calidad, aunque Rosa anteriormente ya nos ha contado bastante mejor seguramente de lo que os pueda trasladar yo, efectivamente este profesional ejerce su labor en laboratorios de control de calidad, tanto materias primas como productos intermedios o finales de un proceso productivo industrial, por ejemplo, en la industria agroalimentaria, industria farmacéutica, fabricación de productos biotecnológicos, polímeros, materiales plásticos, recubrimientos, adhesivos, así como la industria básica, la metalurgia. También en el ámbito de la gestión y control de la contaminación ambiental, análisis de suelos, calidad del aire y del agua, incluyendo ahí también el control de calidad en los procesos, por ejemplo, de potabilización del agua o de depuración de aguas residuales. Y, por último, también el laboratorio en el ámbito de la investigación y desarrollo. Se trata, por tanto, de profesionales que van a desarrollar su labor en un puesto clave para la gestión y aseguramiento de la calidad, tanto de la producción industrial como de desarrollo de nuevos procesos, productos y materiales. De hecho, en las circunstancias actuales nos podemos dar cuenta de lo esencial que resulta la investigación, el desarrollo, la innovación en el diseño y la producción, por ejemplo, de productos farmacéuticos, o de la importancia del control de la contaminación ambiental o la producción segura de alimentos. La labor concreta del técnico superior del laboratorio de análisis y control de calidad es llevar a cabo ensayos físicos, físico-químicos, análisis químico, ensayos microbiológicos y biotecnológicos. Se les identifica, bueno, por bata blanca en el entorno típico del laboratorio, gafas de seguridad, rodeados de reactivos, estufas, material de vidrio, pHímetros. En general se trata de un sector con un ritmo elevado de innovación y de cambio. Depende fuertemente, además, del conocimiento científico y técnico. Y esto exige a estos profesionales que muestren una capacidad para adaptarse a un entorno tecnológico que presumiblemente va a estar en continua evolución. De hecho, una idea que creo que es importante que se les transmita ya a los alumnos desde el centro educativo es que
independientemente de lo útil que ellos en ese momento puedan ver que les va a resultar el aprendizaje durante este periodo más académico, deben demostrar y deben demostrarse que son capaces de aprender, porque seguramente es algo que van a tener que seguir haciendo a lo largo de toda su vida laboral y posiblemente una de las habilidades, de las capacidades más importantes que van a poder adquirir durante este primer periodo. Bueno, para ir centrándonos en el ciclo formativo, en la modalidad dual que nos ocupa, os cuento que durante el primer curso los estudiantes lo pasan íntegro en el centro educativo y aquí tienen que enfrentarse a un total, en nuestro caso, de 8 módulos profesionales específicos del ciclo, además de los módulos transversales, FOL, empresa, inglés incluso, que también tienen. Cada uno de ellos pues, con sus contenidos conceptuales, procedimientos, equipos, materiales, instrumentos e incluso en ámbitos distintos, laboratorio, aula de informática, etcétera. Quiero decir con esto que se suele tratar habitualmente de un curso que tiene un alto grado de exigencia. Los alumnos se encuentran de golpe con procedimientos de toma y preparación de muestras, técnicas de análisis químico variadas y diversas, de mayor o menor complejidad desde el punto de vista del fundamento, ensayos microbiológicos, como he dicho antes, físico-químicos, tratamiento estadístico de los resultados, todo eso en el ámbito de los sistemas de gestión de calidad en el laboratorio, que también les transmitimos. Es decir, en general se trata de una etapa esta con un alto grado de exigencia, como decía. ¿Qué alumnos nos encontramos? Bueno, pueden acceder a través de las vías habituales, buena parte directamente vienen a través del bachillerato, como una continuación natural de su vida académica, de sus estudios. Hay todos los años un cierto número de universitarios, bien graduados o bien en curso de ser, los que interrumpen su estudio universitario, incluso en algún caso han intentado llevarlos en paralelo. Tenemos alumnos provenientes del grado medio, de operaciones de laboratorio, que ya he mencionado anteriormente, e incluso no es raro, cada vez más habitual de hecho, que haya alumnos que retoman los estudios años después de haberse incorporado al mundo laboral, que bueno, pretenden reciclarse, conseguir un título para promocionar, para mejorar, o bueno, simplemente para aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo de calidad, si es el caso. Llegados a este punto, quiero plantearle al público una cuestión, que es la siguiente. ¿Qué perfil de alumnado consideráis más adecuado para incorporarse a un ciclo formativo de formación profesional dual como el descrito, el ciclo de laboratorio de análisis y control de calidad? Las opciones que veis ahí serían las vías que he descrito: alumnos provenientes de un ciclo formativo de grado medio, alumnos provenientes del bachillerato o alguna vía equivalente, alumnos provenientes de la universidad o alumnos provenientes del ámbito laboral. Mientras el público responde, quiero aclarar que no se trata de una cuestión que tenga una respuesta única o correcta, no se trata de dar a entender que la procedencia del alumnado vaya a condicionar sus posibilidades de éxito. De hecho, yo creo que cada uno de estos perfiles llega al centro, pues bueno, con unos rasgos positivos que le pueden facilitar, le pueden hacer que aumenten las posibilidades de conseguir superar esta etapa con garantía. Vamos a ver los resultados. La mayoría, veo ahí, el 75% vota por alumnos provenientes de un ciclo formativo de grado medio y un 25% por los alumnos provenientes de bachillerato. Bueno, efectivamente, como decía, no se trata de una respuesta única o de que haya una visión correcta. Y efectivamente, en cada caso es cierto que hay alumnos que tienen un aspecto, un factor positivo que les puede permitir afianzarse en un módulo así. Concretamente, desde la perspectiva nuestra de los centros, los alumnos de grado medio, los que vienen de un ciclo formativo de grado medio, efectivamente están más acostumbrados, por ejemplo, y si además son del mismo centro, como muchas veces nos ocurre a nosotros,
están más acostumbrados a moverse en el laboratorio, ya conocen el ámbito en el que se mueven, pero también es cierto que el grado de exigencia a nivel de conceptos teóricos que tenemos en un grado superior y más en dual, cuando durante el primer curso tenemos que concentrar todos estos módulos profesionales que he comentado antes, pues posiblemente a ellos les cuesta más trabajo, no han pasado por el bachillerato y carecen seguramente pues, de conocimiento a nivel de fundamentos básicos, que en el caso de los alumnos que vienen de bachillerato seguramente los tienen más frescos, si además han estudiado pues, las materias propias de ciencia. Nadie ha votado por los alumnos provenientes de la universidad. Bueno, no suelen tener problemas a nivel académico, sí quizás más a la hora de adaptarse, pero si lo consiguen y lo hacen habitualmente, pues suelen dar buenos resultados. Y a los alumnos ya de mayor edad, que provienen muchas veces del ámbito laboral, es cierto que les cuesta, son a los que más trabajo les cuesta incorporarse, pero también es cierto que, bueno, los suplen con mayor grado de madurez, responsabilidad, interés. Así que, bueno, es interesante siempre contrastar diferentes puntos de vista. En cualquier caso, creo que un aspecto interesante que se podría mejorar en el caso de la FP es la orientación que se les dé a los interesados para abordar un ciclo formativo y en particular un ciclo en la modalidad dual, dado este nivel que he comentado de dificultad. Es decir, que cuenten con toda la información posible para saber a lo que se enfrentan. Posiblemente también sería deseable una mayor flexibilización por parte de la administración educativa en el diseño y la temporalización de los itinerarios formativos. Hay que tener en cuenta la naturaleza de los contenidos que he mencionado anteriormente. Bueno, una dificultad y aunque no se trate de trasladarles a los alumnos los fundamentos científicos básicos, pero es inevitable que conozcan una base mínima sobre los procedimientos que tienen entre manos, que ponen en práctica. Seguramente en un ciclo como este se eche en falta tiempo, desde nuestro punto de vista se advierte al menos así, para poder afrontar con garantía la adquisición de conocimientos conceptuales y procedimentales muy variados y en muchos casos de cierta complejidad. Bueno, todo esto es durante este primer curso, como iba diciendo. Durante aproximadamente el último trimestre de este primer curso comienza el proceso de selección. Se organizan jornadas para que las empresas se den a conocer entre los alumnos preparan su currículum, se conciertan entrevistas con las empresas. Generalmente esta etapa por parte de los alumnos se vive con cierto nerviosismo. En muchos casos se trata de su primer contacto con el mundo del trabajo. Pero justamente ese es uno de los valores de este modelo. Supone una inmersión controlada de los alumnos en este ámbito y es positivo que de alguna forma ayude a romper esa barrera. A la hora de valorar el paso de cada alumno al segundo curso, que ya transcurre íntegramente en nuestro modelo, concretamente ya en el centro de trabajo, en la empresa, el centro educativo valora, además de los conocimientos adquiridos, obviamente, pues la actitud, capacidad de trabajo de equipo, la madurez que muestren. Y ya una vez que se incorporan durante el segundo curso a la empresa, se mantiene un contacto periódico por parte del tutor del centro educativo con los alumnos y con el tutor del centro de trabajo. Los alumnos visitan periódicamente el centro para las sesiones de tutoría, así como para la supervisión del módulo de proyecto, al que también ha hecho referencia anteriormente Rosa, que tienen que presentar al final de este segundo curso. Y bueno, para acabar, quiero destacar que justamente a lo largo de este periodo en el que los alumnos están a la empresa, pues seguramente los profesores, es habitual que seamos testigos de una evolución personal en muchos casos, en muchos alumnos, sobre todo en los más jóvenes, que ciertamente se explica por la experiencia que supone la incorporación a un puesto de trabajo, algo que es el valor fundamental que aporta este modelo. Y nada más, por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante. Muchos temas han salido y espero que en el turno de preguntas también los podamos ampliar. Y ahora pasamos a uno de los momentos álgidos de estos webinars y de los actos cuando podíamos hacerlos presencialmente, que es el poder tener la perspectiva de los implicados directamente
que son los aprendices, los estudiantes. Y en este caso tenemos a Isabel Meneses, que es aprendiz de Química Industrial en BASF y en el Institut Comte de Rius de Tarragona. Y además que viene súper corporativa. Bienvenida, Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por la invitación. Te voy a hacer una pregunta muy chorra. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues quiero trabajar para esta empresa tan importante y tan grande del sector de la química. Me interesa muchísimo esta formación. Creo que es una experiencia única que no se obtiene fácilmente y a no ser que te inscribas y tengas suerte. Pero sí, estoy muy contenta y... ¿Cómo empezó esta andadura en la FP Dual y en BASF? A ver, yo en mi caso estaba haciendo bachillerato científico, lo terminé y quería ir a la universidad y seguir con mis estudios, pero mi tía estaba haciendo un grado superior, no era FP, o sea, no era dual, y de laboratorio de análisis y control de calidad, y en una de sus clases pues se lo informaron que había esta opción y pensó en mí y yo pues rápidamente me inscribí porque sí que es verdad que una carrera universitaria pues tienes tu formación y puedes acabar teniendo una buena titulación, pero tampoco sabes a ciencia cierta si vas a conseguir un trabajo o no, y BASF te proporciona un trabajo, un contrato indefinido, y además me daba en mi caso, de aprender el idioma, el alemán, e irme a Alemania allí a vivir y a hacer mi experiencia laboral y mi vida laboral. ¿Qué destacarías de esta? Hoy has presentado tu trabajo final, ¿no? ¿Me han chivado? Sí, así es. ¿Ha ido bien? Y muy bien, ha ido muy bien. ¿Sobre qué iba? ¿Cuál es el titular del trabajo? Bueno, era sobre la planta de cresoximetil, donde he estado haciendo las prácticas en BASF en Tarragona. Y bueno, era pues la vivencia, ¿no? Y el proceso y todo lo que hemos aprendido. Yo junto a mis compañeros, por supuesto. ¿Nos puedes explicar qué estabas haciendo en planta? Sí, bueno, pues en planta hay un balance entre estar en sala de control y luego en campo. El trabajo de campo es más manual, es donde está muy relacionado con sala de control, porque en sala de control están todas las operaciones con ordenadores que abres válvulas o las cierras o controles de los reactores, y entonces, pues claro, con ese balance, pues tú tienes que ir fuera a campo y donde están esos tanques, esos reactores tan grandes que impresionan mucho, sobre todo cuando nunca has estado ahí, porque ha sido mi primera experiencia así en un sitio tan impactante y bueno, y muy bien, durante ese tiempo, pues también al ser prácticas y ser peligroso, como estoy en formación, todavía no podía tocar mucho, pero sí que siempre he ido acompañada de un operador de planta y pues nos han explicado todo lo que tiene su procedimiento y toda la seguridad que implica una planta química, que es muy importante también, porque trabajas con productos muy peligrosos que tienes que saber con qué estás trabajando. Rosa nos lo ha comentado y tenía curiosidad de qué porcentaje de chicas, o eras la única, ¿qué porcentaje de chicas había en tu ciclo? Pues somos dos chicas para un grupo de 18. Bueno, pues me alegro mucho de que hayas venido tú hoy. Muchas gracias. Entiendo que no es casual y yo creo que es muy bueno lanzar el mensaje este que decía Rosa de romper un poco estereotipos, y estoy muy feliz de que hoy estés. ¿Qué destacarías? Perdona. Dime. No, quería decir que, por ejemplo, yo ya he ido a Alemania a hacer las prácticas y es también impactante que allí en Alemania la planta química predomina muchísimo el hombre, no hay poco porcentaje de mujeres. Y ahora lo que se está intentando es que, como bien ha dicho Rosa Marsal, se trabaja a turnos y en cada turno o en cada grupo de estos turnos intentan que haya alguna mujer. Y bueno, poco a poco espero que se pueda igualar el número entre hombres y mujeres. Tenemos que trabajar todos mucho para ello, no solo en este sector, sino en muchos otros. ¿Qué te llevas de súper bueno y de no tan bueno de la dual?
Para mí esta experiencia ha sido alucinante porque es verdad que como malo, porque malo realmente no ha habido nada, simplemente ha sido el sacrificio, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, yo creo que alguien algo quiere, algo le cuesta. Y por supuesto, en mi caso, además de química industrial, he tenido que aprender el idioma, ¿no?, del alemán, que no es fácil y es muy constante, y eran 2 horas diarias, más los exámenes y todo lo que conlleva la química, que tampoco es fácil. Pero bueno, se puede, y lo que me llevo muy gratificante ha sido esta experiencia, ¿no? Y es muy satisfactoria el contacto con la empresa que se tiene, que es muy buena, que nunca te deja la empresa de lado, siempre están intentando acogerte, hacemos muchas visitas con ellos y muy bien, siempre que tienes una duda te lo contestan y muy bien. Si me tuvieras que definir igual una palabra ya me la intuyo, si tuvieras que definir la dual en 3 palabras, ¿cuáles serían? Bueno, es muy satisfactoria, gratificante, enriquecedora, no sé, yo creo que es un crecimiento personal también increíble, porque yo hace 2 años, si me llegan a decir que sé todo lo que sé ahora, no me lo creo, porque no es simplemente, como bien he dicho, la química industrial, que he aprendido muchísimo, porque tú vas diariamente a clase y aprendes muchísimo de la química, pero luego además tienes el contacto con las prácticas y ahí ya aprendes muchísimo, porque puedes poner en práctica todo lo que sabes de conocimiento. Y eso mismo, el idioma, saber un idioma en 2 años y no sé, es muy, muy bien. Yo he crecido mucho personalmente y he madurado muchísimo en estos 2 años. Fantástico, se nota, se nota. Oye, y explícanos qué va a pasar mañana. ¿Has presentado tu trabajo? Bueno, pasado mañana o en septiembre. ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, pues estoy muy contenta porque ya está, mi formación ha acabado, ha finalizado. Ahora en agosto me voy a Alemania, haré un contrato de prácticas hasta diciembre, que ya no somos trabajadores del todo, pero seguimos acabando nuestras prácticas, y en enero ya obtenemos ese trabajo indefinido en nuestro contrato. Y bueno, pues seré operadora de planta en Ludwigshafen, en Alemania. Y muy bien, tengo muchísimas ganas y estoy muy contenta. Repetiría esta experiencia una y otra vez. Y no sé, os invito a todos que tengáis esta experiencia, que viváis esta experiencia, y lo recomiendo. Recomiendo una FP Dual. Muchas felicidades, Isabel. Me alegro Gracias. mucho en nombre de la Fundación y mío propio de que nos hayas podido explicar, que haya salido todo súper bien y que puedas explicarnos esta experiencia tan gratificante de principio a fin, y que estamos todos trabajando para que pase esto. Y ver qué pasa es muy gratificante. Isabel, un placer. Espero que podamos contar Igualmente. contigo también desde Alemania. Por supuesto. Contamos contigo como embajadora para futuras actividades, y necesitamos gente como tú que nos ayude para seguir consolidando el modelo. Mil gracias. Gracias. Quédate porque ahora Por pasamos supuesto. por último a las preguntas. Pediría al resto de los ponentes que se sumen, por favor, con cámara y micro, y pasaremos a un pequeño turno de preguntas. No sé qué hora es, nos quedan 5 o 6 minutos. Bueno, haremos 5 o 6 minutos de preguntas, que han llegado algunas. Yo tengo, a ver, estoy buscándolas, disculpar, tenía una pregunta para Rosa y para Antonio, ¿no? Un poco conjunta. ¿Cuántas plazas ofrecéis tanto en BASF como en el centro para Dual? ¿Qué perfiles vienen? ¿Las llenáis? ¿Hay problemas de captación de alumnos? ¿La gente entiende qué es la Dual? Bueno, un poco para abrir el baile. Rosa, tú misma. Bueno, sí, nosotros tenemos 2 tipos de plazas, ¿no? Por un lado tenemos estas especiales como Isabel, que es un grupo que toda la clase se prepara también con alemán y tal, y son 20 plazas que ofrecemos cada año, y que normalmente la selección de los alumnos se hace pues de abril hasta junio para que puedan empezar en septiembre. De hecho, ahora estamos cerrando el grupo que va a empezar en septiembre para el grupo de Alemania, y el resto de alumnos duales que tenemos, que son alrededor de otros 22
aproximadamente, porque tenemos en Guadalajara, en Utrera, en Castellbisbal. Eso te quería preguntar, ¿en qué centros? Exacto, en los centros donde tenemos centros productivos, que son Castellbisbal, Zona Franca, Guadalajara y Tarragona. Tenemos también algunos FP Dual, no toda una clase, sino que desde el centro, cuando llega el momento de los alumnos que realmente aprueban primer año de curso y que pueden pasar el segundo año a hacer Dual, conjuntamente con el centro hacemos una selección y ofrecemos en total unas 20 plazas, que junto con el grupo que tenemos son 40 más los del año anterior, ¿no? Porque son 2 años, pues aproximadamente solemos tener unos 55 alumnos en prácticas duales entre todos los centros. No está nada mal. Oye, una pregunta rápida, Rosa, antes de pasar, Antonio, a ti, que me ha hecho pensar. ¿El acceso ahora sería posible, digamos, si alguien ahora dice, ostras, gracias a este webinar y a las aportaciones vuestras y de Isabel se han enamorado de la química, ¿hay sitio? Sitio para el de este año quedaría en el lista de espera porque el grupo se ha llenado ya de hecho tenemos 21 alumnos en la clase, el cupo son 20, pero bueno, nos han permitido poner 21, quedarían en lista de espera para lo que es empezar justamente este septiembre, pero es un grupo que lanzamos cada año, ¿vale? De hecho ya llevamos 8 ediciones, se han formado más de 120 personas y con suerte, si no se llega para el de este año y alguien se ha interesado, lo que podría hacer incluso es pensar de cara al año que viene, ¿no? Para el internacional, para los grupos locales, pues sería la preinscripción, como seguramente ya comentará Antonio, que justamente está acabando estos días, ¿no? Y que yo me imagino que a Antonio le pasa lo mismo que al instituto de aquí de Tarragona, que suele haber más collares que perros, que decimos nosotros, ¿no? Realmente hay mucha gente interesada y hay algunos que no pueden acceder, ¿no? Porque es un módulo que tiene muy buena reputación. Es difícil, como dice Isabel, pero tiene muy buenas salidas y muy buena reputación. Antonio. Efectivamente, nosotros tenemos un turno vespertino, un turno matutino y todos los años se ocupan todas las plazas, se ofertan 30 plazas en cada turno. Se cubren todas, hay listas de espera habitualmente y bueno, el plazo para comenzar con las inscripciones comienza la semana que viene, creo, pero vamos, habitualmente, como decía Rosa, no se nos quedan plazas libres precisamente. Es cierto que a lo largo del curso, pues bueno, siempre hay algún abandono, sobre todo, bueno, gente que, como decía antes, que no sabe exactamente dónde se mete, ha oído campanas, quizás no se le dé a la FP en general y a la modalidad dual, todavía es más desconocida dentro de la FP, entonces, bueno, quizás esos son los primeros en ir a lo largo del curso y ir desapareciendo, pero comenzamos el curso con 30 alumnos por grupo, efectivamente, y terminan todos los años no menos de 20 habitualmente. Y está Sí, bueno, iba a comentar que en BASF en Guadalajara tenemos, sí, 6 o 7 alumnos, no recuerdo exactamente, desde hace ya varios años, efectivamente. Y bueno, muy contento. Esta demanda, digamos, que supera las plazas, ¿a qué es debido? ¿A que no se pueden generar más plazas porque legalmente no se puede o no hay suficientes empresas para acoger alumnos? Un poco de todo. Para empezar, tenemos, desde el punto de vista del centro, tenemos la limitación simplemente del cupo de profesores, la capacidad de crear nuevos grupos. Es decir, nuestras instalaciones prácticamente están llenas. Siempre se podría pensar, pero claro, eso requiere también, pues bueno, esfuerzo presupuestario, contratar más profesorado, habilitar los espacios. No es fácil, ¿vale? Pero en cualquier caso, el acicate fundamental sería efectivamente que hubiera más empresas interesadas. Yo creo que si efectivamente se siguiera demandando por parte de las empresas, bueno, lo lógico sería terminar abriendo más plazas de FP Dual, obviamente. Muy bien. Y por último, ¿qué podemos hacer, como en el caso de Isabel, para ir rompiendo prejuicios históricos, digamos, e incorporar que este porcentaje tan pequeñito de momento de chicas se incorporen al entorno de la química y otros entornos
sobre todo a través de la FP Dual. No sé si hacéis acciones concretas desde BASF o desde el instituto. Sí, mira, por ejemplo, por un lado es usar referentes, ¿no? Como ha sido hoy que fuera Isabel, ¿no? No es casual que sea Isabel, pero no tan casual porque podíamos haber elegido cualquiera de los 20 que están en el grupo, ¿no? Y hemos querido mostrar un referente de una persona, de una mujer, ¿no? Que ha decidido por esta profesión y es lo que estamos haciendo. Y hemos creado un proyecto donde voluntarias de la compañía, de BASF, tanto universitarias como de formación profesional, también están yendo a las escuelas. En sexto de primaria estamos en un proyecto en el que vamos a visitar escuelas en sexto de primaria, o sea, mucho antes de que uno tiene que tomar la decisión para precisamente, nos hemos dado cuenta de que les faltan role models, ¿no? Que decimos, les faltan referentes que hayan trabajado de aquello y que vean que es algo accesible, ¿no? Entonces, con un grupo de voluntarias que están en profesiones técnicas, hacemos unos ejercicios en algunas escuelas del entorno con la idea de fomentar y de romper esos paradigmas. Muy chulo, muy chulo. Y esto, Rosa, entra en la línea de lo que comentaba Antonio, y ahora te doy la palabra para cerrar, del tema de la orientación, ¿no? La importancia de la orientación, ¿no? De los chicos desde el principio, ¿no? No esperar igual a última hora en cuarto de la ESO o en segundo de bachillerato, sino abrir antes un poco estas vocaciones y explicar bien, ¿no? Estas profesiones y estos perfiles. Antonio, ¿algo más que añadir en este punto del género? Efectivamente es una labor que corresponde a la orientación. El problema, por ejemplo, en nuestros centros es que ya nos llegan los alumnos, ya es una etapa un poco, en ese sentido, terminal. Pero en el caso del laboratorio lo cierto es que habitualmente hay mayoría de mujeres. En este caso notamos, y es habitual y quizás cada vez más, quizás en planta química no sea tan habitual tradicionalmente, pero en el laboratorio en los últimos años tenemos normalmente mayoría de chicas en las aulas. También es verdad, Marc, que las empresas hemos tenido que hacer en los últimos años también nuestro esfuerzo interno, por ejemplo, en adaptar la ropa de trabajo, algo tan sencillo como el tallaje en la ropa de trabajo, los espacios la camiseta, ¿no? Primero prepararnos nosotros para después poder hacer la llamada, ¿no? Realmente. Pero sí. Muy bien. Oye, pues un placer muy grande. Sois los últimos de la fila. Estoy un poco triste porque es el último webinar. Por suerte se acaba el estado de alerta. Tengo un poco de morriña, sinceramente. Pero bueno, retomaremos en septiembre seguro, de alguna manera u otra, estos webinars. Mil gracias por vuestra participación. Ha sido muy, muy, muy interesante. Isabel, mucha suerte en tu futuro en Alemania. Espero que podamos estar en contacto a través de la Fundación Bertelsmann. Y nada, lo dicho, mil gracias a todos, asistentes, organizadores. Quiero dar las gracias explícitamente a mi equipo de comunicación, sobre todo a Mireia y a Julia y a Lina, y también sobre todo al equipo de proyectos, ¿no? Que nos ha apoyado en un trabajo colaborativo sensacional. Y hoy personificado en Carmen, ¿no? De todos nuestros asesores técnicos en todo el territorio que nos han ayudado en la captación de ponentes, y ha sido un trabajo colaborativo fantástico, muy intenso, pero creo que ha dado muy buenos resultados, como hoy hemos demostrado. Despedirme en nombre de la Fundación Bertelsmann, gracias de nuevo. Agradecer a COFAPA, la Confederación de Padres y Madres, su participación y apoyo en todo este ciclo que iba destinado eminentemente a padres y madres, y también a la red Somos FP Dual, de embajadores de la FP Dual que tenemos con Lidl. Creo que no me dejó nadie, disculpa si me dejó alguien, pero en cualquier caso, hasta la próxima y nos vemos ya seguramente en septiembre. Un placer. Muy bien, igualmente. Buen verano a todos. Igualmente. Hasta luego.